Sí, por supuesto, sí, en la mujer, pero en realidad creo que corazón tenemos todos, así que es la mujer, el niño, el adulto, varón, mujer, no hay diferencia de edad, así que sí, y creo que no por nada es el órgano que nos mantiene vivos, así que supongo que es importante controlar la salud del corazón. Más que nada cuando no hay síntomas o algún dolor, quizás tampoco hay síntomas, ¿a qué edad tenemos que empezar a controlarlo? En realidad los controles cardiovasculares empiezan con los niños, ya al ingreso escolar deberían pedirse controles por apto físico, porque todos tienen educación física en el colegio, la mayoría hacen deportes extraescolar, así que estaría bueno, ni hablar si un niño nace con alguna cardiopatía congénita, que son aquellas enfermedades que se transmiten en la panza de la mamá, y bueno, por supuesto en el desarrollo de la vida, si un niño es sano y no tiene ninguna complicación y hace deporte y está todo bien, una vez al año, con una vez al año estamos bien. Y bueno, y así hasta la edad adulta. Obviamente cuando uno va viniendo más adulto, más grande, en ciertas edades por ahí, y empiezan a aparecer algunos factores de riesgo, como llamamos nosotros, que son, por ejemplo, hoy en día los que más se ven, los que son más consultados, lo que más consulta tenemos, y lo que más la gente suele tomarlo como normal, porque la verdad es que hay un gran problema y una preocupación nuestra, es que la gente toma los factores de riesgo como normales y no se hace los controles porque no lo consideran enfermedad de coronaria, y son la hipertensión, que hoy en día yo tengo 15 consultas, 9 son hipertensos, y el que no lo es se declara en el momento porque no lo sabía, y la diabetes, que son enfermedades silenciosas que la mayoría de las pacientes luego de... Hay muchos pacientes jóvenes, muchos niños hipertensos por la mala alimentación, por el sedentarismo, por el juego lúdico, por la conexión con las redes y demás. Eso no hace que los chicos se muevan, por lo que hay tantos niños con hipertensión y diabetes, ni hablar del adulto, que no solamente es sedentario, sino que a su vez trae aparejada el estrés laboral, los cambios hormonales en la menopausia en la mujer, en la andropausia en el hombre, y si tenemos tiroides, se suma la tiroides. Entonces, como que el control es fundamental, mínimo una vez al año, y si hay antecedentes o ya tenemos algún factor de riesgo, 2 veces al año, y luego veremos nosotros en qué condiciones se encuentra el paciente, si es necesario controlarlos más seguido. ¿Qué síntomas tenemos que tener en cuenta o qué sería un sinónimo de alerta, doctora Romina? En realidad, el corazón puede no darnos síntomas y es una de las características principales en los pacientes diabéticos, que generalmente pueden ser asintomáticos. También en la mujer por eso a mí me gusta mucho la cardiología de la mujer, porque es una cajita de Pandora. La mujer manifiesta muchas enfermedades de origen cardiovascular a través de sus emociones, porque es más empática, porque es más emocional, porque tiene una manera de manejarse diferente al varón. Entonces es muy difícil que la mujer delegue y siempre se deja para lo último. Entonces como que los síntomas no llaman la atención. Quizás estamos con una pequeña falta de aire o una pequeña sensación de desgano, de cansancio, un pequeño ardor en el pecho, y suponemos que a lo mejor tiene que ver por el cansancio de cargar con todo lo que cargamos a nivel familiar y quizás trastornos emocionales. Por eso hoy en día las emociones son muy importantes manejarlas, y muchas veces también esas emociones que nos desencadenan síntomas cardíacos nos traen a la consulta médica. Por ejemplo, me ha pasado a mí que pacientes mujeres o varones vienen a la consulta porque están con síntomas coronarios y se diagnostica una depresión. Entonces por eso siempre es fundamental la consulta médica, porque somos los que podemos hacer esa diferencia y tanto adelantarnos al tratamiento de una enfermedad cardiológica como una enfermedad de salud mental. O sea que realmente está muy ligado, y justamente, bueno, iba a preguntar esto, ¿no? ¿Por qué especialización en la mujer? Y ahora con esta que nos dice, doctora, nos está explicando, es porque desde la parte emocional decanta en lo cardiovascular muchas problemáticas, ¿no? Claro, sí, en realidad el corazón es un órgano anatómico porque tiene estructuras, tiene válvulas, paredes, es vascular porque recibe un montón de sangre, es muscular porque es un músculo, y a su vez hormonal, es hormonodependiente, por eso está tan relacionado con las emociones, porque nuestro cerebro actúa frente a una situación emocional que puede ser de estrés, pero no necesariamente porque nos van a robar, sino un estrés por cansancio, un estrés por una enfermedad, un estrés por un familiar.
cualquier tipo de situación que nos estrese. Por ejemplo, el paciente que está hambriento también tiene un estrés, porque el órgano, el cuerpo responde a ese estrés de cierta manera. Una enfermedad también es un estrés. Una angina, una gripe es un estrés. A eso se desencadena una serie de cadena o cascada hormonal de los neurotransmisores cerebrales que responden en cierto motivo y el corazón responde a eso. Entonces, uno de los más conocidos ahora y que está muy en auge es el cortisol, es una hormona que la libramos todos en condiciones normales, pero cuando estamos frente a una situación de estrés, esa hormona se libera, se dispara, permanece mucho tiempo elevada y no le da tiempo a llegar a su nivel de descenso. Y al no bajar y al tener exposición nuevamente a otra situación de estrés, permanece alta y es altamente, digamos, lastima y a su vez es altamente nociva. La exposición al estrés continuo y al cortisol sobre todo, porque nos hace aumentar de peso, nos predispone a diabetes y bueno, y el resto de enfermedades que vienen aparejadas a un estrés. Doctora, ¿cómo afecta mi historial familiar a mí, ¿no? Como en riesgo de enfermedades cardíacas? Siempre nosotros decimos que dentro de las enfermedades coronarias hay factores de riesgo. Los factores de riesgo adquiridos que se pueden adquirir con el transcurso de la vida, como hablábamos, diabetes, presión, que vos podés evitarlo y los podés, si dejas de fumar, si haces actividad física, si controlas tu diabetes, los controlás. En cambio, los factores de riesgos ligados a lo genético, a la herencia familiar, tiene una cierta carga genética y ya tenemos cierta predisposición. Por ejemplo, no va a ser lo mismo un paciente que tenga antecedentes familiares de mamá, papá, con enfermedad coronaria, con diabetes, con presión, con hipotiroidismo, con obesidad, a otro paciente que no tenga ninguno de esos antecedentes. Por supuesto que no está ninguno de los dos exento a no tener enfermedad coronaria, sino que tiene más predisposición y que más factores de riesgo tiene y que tiene factores genéticos que no se pueden modificar, que ya los tenemos. O sea, porque como dice el dicho, lo que se hereda no se roba, o sea, ya viene con nosotros. Es muy difícil, si no cambias tu estilo de vida y no tenés controles, poder manejar esos factores, que son hereditarios. Doctora, y en cuanto al porcentaje de hombres y mujeres con riesgo o con problemas cardiovasculares, ¿tenemos un número, tenemos una cifra? Sí, el porcentaje es más o menos parecido, la mujer está equitativamente muy parecida al hombre. Te diría que hace muchos años atrás siempre el hombre estaba superando a la mujer en la enfermedad coronaria, pero desde el año 2005... ya se sabe que la mujer supera al hombre en enfermedad coronaria porque se expone más al estrés, porque fuma más que el hombre, porque bueno, tiene un montón de factores de riesgo ligados al sexo de la mujer. Y eso hace que hoy en día estemos hablando en la mujer más o menos que mueren por minuto, alrededor de 3 mujeres por minuto mueren por enfermedad coronaria. Sin ir más lejos, ayer murió, perdona que te corte, sí. Murió la locomotora y la locomotora tiene una enfermedad vascular, porque el accidente cerebrovascular es netamente una enfermedad vascular, que seguramente terminó en su deceso por un infarto y por un paro cardiorrespiratorio, porque el cerebro se infartó, pero es vascular la enfermedad, o sea, sigue siendo un problema coronario. O sea, tenemos que tener en cuenta, como decía, estos alertas, si es un músculo, duele, uno va a sentir, porque hablaba de ardor en el pecho, pero uno siente como un dolor, algún síntoma quizás en el brazo, en las piernas. Sí, el músculo, como todo músculo, da dolor, por supuesto cuando hay una isquemia del músculo, que es que el músculo no está recibiendo la cantidad de sangre necesaria, se hace una isquemia y viene una necrosis. Eso da dolor. El dolor del corazón, que viene en el centro del pecho, es ardoroso, es quemante, es ahogante. Sentí falta de aire, como lo describen los pacientes, porque muchas veces los pacientes lo dicen, yo siento que se me junta el pecho con la espalda, que se me para un elefante acá arriba y no puedo respirar. Y es ardoroso, y es quemante. Puede irradiarse, sí, se puede irradiar a cuello, se puede irradiar a toda la parte de la mandíbula, a la región del brazo izquierdo en toda su longitud, últimos dedos de la mano izquierda, pero hay un síntoma muy característico también, que es el epigastrio, la parte de la boca del estómago, muchos pacientes con función muy importante, que es bombear sangre a través de las arterias, de las venas safenas al corazón. Entonces, muchas veces el paciente no tiene un buen funcionamiento coronario y tiene poca llegada de sangre a ese músculo y ese músculo duele. Eso se llama claudicación intermitente, signo del mirador de vidriera, y el paciente generalmente lo refiere como que se la calambra, la región de la pantorrilla, camina, tiene que descansar 3-4 minutos,
vuelve a tomar aire, se le relajan los músculos y vuelve a caminar. Ese paciente es coronario también. Bien, bien, qué importante, doctora. Estaríamos toda la tarde hablando, seguramente vamos a tener otra charla, pero me gustaría que para cerrar hagas una invitación muy importante, porque creo que, como bien explicaba, las emociones, la ansiedad y las adicciones también es un problema para nuestro corazoncito, ¿no? Y está muy involucrada, está trabajando en lo que es acompañamiento en estos temas, sobre todo en adicciones, ¿no? Sí, por supuesto. Armamos un grupo en la parroquia, acompañando con la gente de la parroquia, armamos un grupo que es Pastoral de Adicciones. Es un grupo lindo que se armó hace muy poquito, es en la parroquia, en la Capilla Cristo Rey, nos juntamos todos los viernes a las 5:30 de la tarde. Están invitados, las puertas están abiertas. Para todo el mundo, es libre, gratuito para todas las edades, mamás, papás que acompañan chicos con adicciones y chicos también que tengan problemas de adicciones. Y obviamente uno habla de adicciones y dice, no, adicciones a drogas. En realidad, todo lo que sea que nos genere placer y que lo tomamos en modo adictivo, o sea que no podemos vivir sin eso, es un tipo de droga. Tanto lo lúdico como internet, como navegar con el celular, como el alcohol, como las drogas ilícitas. Entonces, bueno, ¿y por qué lo relacionamos con la salud mental? Porque muchas veces uno en salud mental está ansioso, cae en un pozo depresivo que puede ser previamente a la adicción, y eso lo lleva a tomar contacto, porque como toda droga da placer, y como placer es lo que se siente inmediatamente después de una adicción, el paciente con problemas de salud mental generalmente se aboca a alguna adicción. Y viceversa, el paciente que tiene adicciones porque fue su primera modalidad de escapar a algún problema, termina con salud mental, porque siempre la droga termina trayendo aparejado algún problema de salud mental. Y lamentablemente nosotros como cardiólogos tenemos todo el tiempo estos contactos con estos pacientes, porque el paciente la primera consulta que te hace es que le duele el pecho, que tiene sensación de muerte, que le da miedo, que se ahoga, y en realidad estamos frente a una crisis de pánico, y eso también puede ser un detonante de las adicciones.